continuación invitamos al doctor Luis Lezcano para que exponga respecto del escenario normativo universitario en el Perú. Previamente, quiero hacerles un breve comentario de lo que es el señor Luis Lezcano. Él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con posgrado en Derecho Comercial y Derecho Financiero por la Università degli Studi di Siena, Italia. Maestría en Derecho, con mención en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado estudios de gerencia financiera en ESAN, de arbitraje por el Ministerio de Justicia y por el Centro de Arbitraje Empresarial. Derecho Constitucional y Procesal Constitucional por el Colegio de Abogados, entre otros. Ha sido director y presidente del directorio del CONEACES, director del Consejo Directivo de Procalidad, director del Consejo Superior del CINEACE, vocal de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, jefe de asesoría legal y gerente de la Empresa Nacional del Tabaco y abogado de Southern Perú. El doctor Lezcano ha realizado auditorías legales al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Relaciones Exteriores, de Educación, de Agricultura, al Consejo Nacional de la Magistratura, Indecopi, entre otras entidades públicas. Actualmente se desempeña como presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo, gerente general de FIPES, responsable de los asuntos legales de la Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú, Asiste Perú, socio del estudio Lezcano Asociados y auditor legal del sector público. Dejo con ustedes al señor Luis Lezcano Sáenz. Muchas gracias. Buenas noches a todos, buenas tardes a todos. Especiales saludos para las autoridades públicas. Peregrina, es un placer siempre tenerte con nosotros, a los amigos de la Delegación Europea, a los miembros de la comunidad educativa del Perú en general, a los docentes, en fin, a nuestros rectores de las universidades asociadas a FIPES. Todos ustedes son muy bienvenidos. El sistema educativo universitario está pasando por un dinamismo increíble. En materia de calidad, que es el eje central que nos está ocupando, calidad educativa, en verdad se están expidiendo normas que por primera vez en la historia del Perú se están reuniendo y que desde julio de 2014, con motivo de la ley universitaria, se han dado una serie de instrumentos legales que están creando una serie de expectativas y que efectivamente desde FIPES consideramos que hay un esfuerzo por la autoridad educativa por promover la calidad a través de normas que soporten todas estas inquietudes y todas estas propuestas que se están dando para elevar la calidad educativa. Nosotros en FIPES hemos organizado un equipo de trabajo, lo que ustedes van a ver a continuación es producto de ese trabajo. Tenemos la colaboración también del Instituto Peruano de Derecho Educativo para lo que ustedes van a observar. Hemos intentado identificar los aspectos más resaltantes de toda esta nueva normatividad que se está dando y básicamente nos vamos a concentrar en la normatividad relacionada con la calidad educativa y vamos también a proponer algunos aportes, hay algunas conclusiones, hay algunos temas cruciales que creemos que necesariamente deben modificarse y lo que pretendemos en estos pocos minutos es hacer un resumen de toda esta normatividad que pueda ayudarnos a que podamos tomar decisiones entre los principales actores del sistema educativo. Nos consta que a nivel de las universidades que tengan FIPES hay una real confusión acerca de la aplicación de una serie de normas que tienen que ver con la política de aseguramiento de la calidad, normas que tienen que ver con la aplicación de infracciones y sanciones como consecuencia del desarrollo de las actividades educativas. Dicho esto, quisiera comenzar por referirme a la ley matriz reciente expedida en julio del año 2014. Me estoy refiriendo específicamente a la ley universitaria. La ley universitaria trae una serie de aspectos. Nosotros, en FIPES, somos respetuosos de las decisiones y de las políticas de la autoridad educativa. Nosotros creemos que las políticas de Estado deben de continuar y deben de continuar para no regresar de cero y cometer errores del pasado. Creemos que la ley universitaria merece
necesariamente una serie de correcciones y de miradas con un análisis crítico, porque hay puntos que verdaderamente deben de ser cambiados y reorientados en la ley universitaria. Y hay puntos que para nosotros son muy importantes, son cruciales, son puntos que tienen que ver con la manera con la que el Estado mira la educación superior, con la manera con la que las universidades y los otros actores miramos la educación superior, los docentes, por supuesto, y los estudiantes, que acaban siendo el eje central sobre el cual se mueve todo el sistema educativo. La Constitución nos dice en nuestro artículo 1 que la persona humana es el fin supremo. Evidentemente, en materia educativa, el estudiante es el fin supremo, y eso lo tenemos todo muy claros. Siguiente diapositiva, por favor. El Estado, en el artículo 1 de la ley universitaria, nos dice que el Ministerio de Educación es el ente rector de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria. No queda la menor duda de ello. Creemos que efectivamente tiene que haber una autoridad que regule, que dé marcos, que dé políticas generales para el desarrollo correcto y adecuado de las actividades educativas. Y a partir de ese rol que asume el Estado para construir la política de aseguramiento de la calidad de educación superior universitaria, se expide en septiembre del año 2015, hace muy poco, por primera vez en la historia del Perú, una política que tiene que ver con la calidad educativa, una política que tiene que ver con el aseguramiento de la calidad educativa. Ese decreto supremo contiene el pensamiento del Estado para construir la política de la calidad educativa desde el punto de vista del Estado. Hay algunos aspectos en los que me quisiera detener, señalando, por supuesto, que detrás de esta construcción de normas hay todo un esfuerzo, particularmente de este último ministro de Educación, por construir estos instrumentos, pero reiteramos, necesariamente todo esto tiene que pasar por un análisis y por unas mejoras indispensables para el buen desarrollo de la actividad educativa, sobre todo de calidad. Siguiente, por favor, Martín. En las políticas de aseguramiento de la calidad educativa nos llamó la atención este párrafo que voy a leer a continuación, porque es el fundamento y el contexto sobre el cual se construye la política de aseguramiento de la calidad por parte del Estado. Textualmente dicen esta política: durante las últimas décadas, nuestro país experimentó un proceso de rápida expansión de la matrícula en el ámbito universitario. Bajo el discurso de defensa de la autonomía inherente a las universidades y ante el descrédito total del Estado como proveedor eficaz de servicios públicos, se dispuso que sea el mercado quien promueva altos niveles de calidad. Yo quisiera detenerme acá para, dado que este es el fundamento ideológico, si se quiere, sobre el cual el Estado ha construido estas políticas de aseguramiento de la calidad, yo quisiera detenerme para comentar un poco acerca de lo que acabo de leer. Se habla de proceso de rápida expansión de la matrícula en el ámbito universitario y me voy a atrever a incluir no solamente al ámbito universitario, al ámbito de la educación técnica. Hay que mirar ya la educación superior como un sistema en donde la educación técnica y la universidad, a través del creditaje, están formando un sistema para que haya un tránsito viable en todo ello. De manera de que efectivamente se ha constatado que la expansión de la matrícula ha crecido. Hay un mayor acceso a la educación con relación a antes. Debo decirles que ese mayor acceso a la educación en términos estadísticos hoy día llega al 35% aproximadamente. Es decir, de nuestros estudiantes, de nuestros peruanos entre 17 y 24 años que existen en el país, que son alrededor de 4,5 millones, solo el 35% están transitando por la educación superior técnica o universitaria. En cifras gruesas, 1 millón en la universidad y 300 o algo más en la educación técnica. Es decir, nos preocupamos por una educación, por un acceso a una educación que llega al 35%, con niveles que en Argentina o en Chile son muy superiores, llegan al 70%, de manera que es completamente falaz sostener que, por ejemplo, hay excesos de entidades educativas, cuando lo que está faltando es justamente crecer en ese porcentaje para acceder a matrícula. Por supuesto, a una matrícula de calidad. Y este foro
Y el sistema educativo de nivel superior se preocupa por ese 1.400.000 que están en el sistema de educación superior tecnológico y universitario. Yo hago una pregunta. ¿Qué pasa con esos casi 2.900.000 estudiantes, o mejor dicho, peruanos que no son estudiantes, que no están en el sistema de educación superior y a los cuales no les alcanza la educación en el país? Ahí hay un colchón de responsabilidad social del Estado fundamentalmente, para que esa gente no se vaya a las barras bravas que conocemos, no se vaya a estar conduciendo micros, no se vaya a bandas en los conos. Ahí hay un tema de interés para el Estado y sobre todo para aquellas personas que están decidiendo asumir roles de importancia en el sector de educación, porque desmiente ese mito de que la matrícula o el acceso a la educación superior es excesiva. Es absolutamente falso eso. Se dice que bajo el discurso de la defensa de la autonomía inherente a las universidades y ante el descrédito total del Estado como proveedor eficaz de servicios. El tema de la autonomía, el concepto de autonomía es un concepto que ha sido muy discutido, es un concepto que a veces se confronta con el tema del rol que juega el Estado, del rol rector que juega el Estado. Yo quisiera decirles lo siguiente, siguiente filmina, por favor. En esta política de aseguramiento de calidad que tenemos en este momento construidas por el Ministerio de Educación, se establecen 5 principios y luego vamos a ver que también reposan sobre 4 pilares. El primer principio que recoge esta política de aseguramiento es el principio de autonomía. Pongo entre paréntesis académica porque cuando desarrolla el concepto de autonomía en estas políticas se refieren a una autonomía académica. El Estado concibe la autonomía, por lo menos en estas políticas, como una autonomía relacionada con el ejercicio del atributo en materia académica para las universidades. Hace mal el Estado en olvidarse en que la autonomía universitaria, e incluyo a la autonomía en institutos de educación superior porque también es legal, perfectamente legal, no se agota con una autonomía académica. La autonomía académica, por supuesto, es importante, pero hay una autonomía normativa que le concede la Constitución a las instituciones de educación superior. Hay una autonomía de gobierno, hay una autonomía, además de académica, una autonomía económica y una autonomía financiera. Esas autonomías el Estado no las ha considerado para tomar en cuenta estas políticas. Creemos que el Estado debe reconocer que hay una autonomía completa, hay unos atributos inherentes a la universidad que deben ser ejercidos plenamente por las públicas y por las privadas, con sus diferencias, por supuesto, pero que deben de reconocerse en una política sobre la cual se van a construir instrumentos normativos. Siguiente filmina, por favor. Los siguientes principios que se establecen en esta política del Estado efectivamente colocan al estudiante como centro. Ya dijimos, efectivamente no hay discusión sobre este tema, es como debe ser. Inclusión y equidad. Sobre inclusión, nuestra expositora colombiana Marilyn Castillo nos va a hablar mucho sobre inclusión y cómo es que la inclusión se acredita y se demuestra y se incluye, valga la redundancia, con el tema de la tecnología aplicada a la educación, calidad y excelencia académica y el desarrollo del país. Efectivamente, el talento humano finalmente acaba siendo uno de los pilares para poder conseguir el crecimiento económico del país. Siguiente dispositivo, por favor, Martín. Son 4 los pilares que asimismo se establecen en esta política de aseguramiento de calidad. El de información, fomento para mejorar el desempeño, acreditación y licenciamiento. En el tema de información, el Estado y la actividad privada han venido trabajando equilibradamente, han venido trabajando de la mano. En materia de información existe ya un portal con información inicial, incompleta, pero bastante buena para el inicio, donde el padre de familia y el estudiante puede acceder a información para tomar decisión sobre la universidad o el instituto, cuál elegir. Y en este portal Portal Carrera ha participado el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo y EIPAE, que además, dicho sea de paso, pertenece a Asiste Perú, una asociación que a su vez pertenece a AFIPES. En cuanto al fomento para mejorar el desempeño, debemos destacar que el Estado indica que una de las acciones estratégicas para que esto se concrete
es la promoción de asociación de universidades o de redes de universidades. FIPES es una expresión de ello. Este evento es una manera de hacer, colocar ideas, análisis y propuestas justamente para poder mejorar el desempeño de la calidad educativa. La acreditación y el licenciamiento son dos conceptos sobre los cuales se ha hablado muchísimo. En el tema de acreditación, nosotros en FIPES y en Asiste Perú, desde un primer momento hemos reconocido y hemos apostado por la acreditación que se otorga a nivel nacional. No obstante, que las acreditaciones nacionales fueron las primeras a las cuales accedieron las universidades de FIPES, la acreditación nacional fue una acreditación nueva en su concepción, pero que ha tenido en estos pocos años un crecimiento y una sensibilización a nivel nacional y que esperamos que así continúe. El Ministerio de Educación, el ministro de Educación Saavedra, ha dicho en muchas oportunidades, con lo que estamos de acuerdo, que no se pueden estar refundando las políticas, que hay que continuar sobre aquello que está bien realizado. Es ese mismo concepto nosotros quisiéramos que aplique el Ministerio de Educación para el CINEACE. El CINEACE debe de ser reforzado. Las acreditaciones del CINEACE, lógicamente, con los estándares que entendemos ya están casi listos, los nuevos estándares que se están reduciendo casi a la mitad, eso es un asunto vital que debe reforzarse necesariamente. Es importante que el Estado tome conciencia de ello. Nos preocupa, por tanto, ese proyecto de ley COPAES del Estado en donde están pretendiendo extinguir el CINEACE, permitir al órgano acreditador cuando, reiteramos, no es posible estar refundando instituciones y órganos cuando están trabajando adecuadamente. El licenciamiento es un concepto muy novedoso y ha traído además muchas confusiones para universidades que conforman FIPES y para aquellas que no las conforman, las públicas y las privadas, en fin. El licenciamiento es un concepto nuevo, es un concepto que le da temporalidad a la actividad educativa. Es decir, es un concepto que permite el desarrollo de la actividad, pero que cada cierto tiempo necesita ser autorizado nuevamente. Esto ha traído una serie de confusiones, pero además el licenciamiento, como ha sido concebido, se ha concebido en una serie de instrumentos que todavía no están agotados. Vamos a ver luego que hay una serie de aspectos que merecen ser mejorados. Hay ya todo un cronograma de licenciamiento establecido por el Estado que se está dando en el tiempo y además es un concepto que se amarra con el tema de acreditación. Y con relación a este tema yo no puedo dejar de decir también un tema que es crucial. El Estado amarra la acreditación con licenciamiento y además en medio de toda esta normatividad hay una que tiene carácter tributario. Las universidades privadas societarias que arrojan utilidades, pueden no arrojarlas, pero aquellas que arrojan utilidades están afectadas al impuesto a la renta. Si la universidad societaria decide aplicar la utilidad para infraestructura educativa, para mejora educativa, para capacitación educativa, entonces se le aplica un crédito, como se le aplica a la asociación que no paga impuestos. Es decir, se nivelan los caminos. Quien decide aplicar en infraestructura educativa, se pone en similar situación que la asociación. Quien decide aplicar en utilidades, está dentro del marco legal, lógicamente se pondrá en desventaja competitiva respecto de aquella universidad que decide invertir en infraestructura en educación. Lo preocupante en esto es que para poder acceder a ese crédito tributario reconocido legalmente en la ley universitaria, hay que acreditarse. En las universidades de FIPES y en los institutos de Asiste Perú, casi todos, yo diría que el 90%, han pasado por distintos procesos de acreditación. Pero esos procesos de acreditación para los efectos de crédito tributario no sirven. Están pidiendo una acreditación institucional. Dicho sea de paso, acreditación institucional que está también construyéndose. Y para la acreditación institucional hay que licenciarse. Es decir, hay que entrar al proceso de licenciamiento que también está por iniciarse con un cronograma que termina en diciembre del año 2017. Finalmente, yo no puedo acceder al crédito tributario porque no me puedo acreditar
y no me puedo acreditar porque no me puedo licenciar. Ese es un círculo normativo perverso que creemos que el Estado debe de corregir, porque la ley es muy clara. La ley establece un crédito tributario como beneficio para la universidad que decide invertir en educación superior e infraestructura educativa. Las universidades de FIPES desde un comienzo expresaron ese deseo y así lo han hecho, han invertido. Y ahora nos encontramos con este problema que esperemos que se solucione muy pronto. Adelante, por favor. Algunas conclusiones sobre estas políticas de aseguramiento de la calidad. Creemos que el Estado debe reconocer que no asumió su rol de promotor de servicios educativos de calidad y menos los prestó eficazmente al gestionar y administrar las instituciones educativas públicas a su cargo. No nos queda la menor duda que efectivamente, no solamente en tema educativo, el Estado ha sido un mal administrador. O sea, nosotros estamos convencidos que aun cuando todo esto tiene orígenes diversos, el principal de ellos está en el propio Estado. Segunda conclusión, la expansión de la matrícula no es la causa de la baja calidad educativa, pues permitió el acceso a la educación a muchos jóvenes que pudieron dedicarse a actividades no deseadas por la sociedad. Siguiente, por favor. El Estado debe reconocer los atributos plenos de la autonomía universitaria y de la educación superior técnica en sus dimensiones normativa, de gobierno, académica, administrativa y económica protegidas constitucionalmente. Yo quisiera detenerme en la dimensión gobierno, es decir, en la manera en que una universidad o un instituto puede gestionarse internamente. Nosotros estamos convencidos que los actores que participan en el sistema universitario tienen roles específicos. Nosotros no creemos, y estamos convencidos que no es así, que un estudiante, que es el eje central, que está en formación, esté en capacidad de cogestionar una institución educativa. El estudiante no está para asumir esa responsabilidad. El estudiante está para dedicarse a su formación íntegramente, desde que ingresa al aula hasta que acaba el programa académico. Darle la responsabilidad al estudiante de cogestionar es una de las causas por las cuales la administración pública en el sector educativo está como está. 4. La competencia como expresión relevante del mercado obliga a las instituciones educativas a mejorar cada vez más la prestación de sus servicios, aislando del sistema a aquellas que deciden mantenerse en su zona de confort por considerar que tienen estudiantes cautivos. Hay un rol que juega el mercado. Ese rol que juega el mercado tiene que estar equilibrado con ese rol rector que tiene que tener el Estado. Hay un respeto por el rol del Estado y hay un respeto por esa autonomía universitaria en todas sus dimensiones a las que hemos estado hablando hace un momento. Adelante, por favor. En el escenario normativo, el régimen sancionador, sinceramente, nos está preocupando sobremanera. En el régimen sancionador se dice en la ley universitaria que cualquier miembro de la comunidad universitaria puede denunciar actos que constituyan infracciones a la ley. Nótese que está hablando de un miembro de la comunidad universitaria. Ustedes saben muy bien que las universidades tienen una comunidad universitaria al interior y por tanto si ocurre algún acto, cualquier miembro de esa comunidad puede denunciar. El artículo 21 habla de las infracciones referidas al licenciamiento, al uso de recursos públicos, sobre todo para las universidades públicas, y beneficios, a esos beneficios tributarios a los que me referí hace un momento, otorgados y a las condiciones básicas de calidad. Siguiente, por favor. Nos preocupa que en el decreto supremo que reglamenta estos artículos de la ley en materia de infracciones y sanciones, se diga ya no que cualquier miembro de la comunidad universitaria puede denunciar, sino que se indique en el artículo 9 que cualquier persona integrante o no de la comunidad universitaria pueda denunciar actos que constituyan infracciones a la ley. Esto va contra todo principio legal. Cualquier inicio de alguna acción o respuesta a alguna acción tiene que tener legitimidad para interés, para obrar. Cualquiera no puede estar denunciando y abrir un proceso que no sabemos cómo va a concluir. Esa es una manera de darle a este instrumento un carácter sancionatorio, punitivo antes que correctivo.
En el artículo 6 que ustedes aprecian en pantalla, se habla de imposición de medidas preventivas, aún sin necesidad del inicio de un proceso sancionador. O sea, ni siquiera está iniciándose el proceso sancionador, y ya el Estado tendría facultad para sancionar. Siguiente Filmina, por favor. Y sancionar con multas que van hasta 1.185.000. O sea, el carácter sancionador que ha imprimido, que ha impreso el Estado en el tema de infracciones y sanciones realmente es preocupante. Creemos que esto tiene que ser cambiado necesariamente. La conclusión es la modificación del reglamento de infracciones y sanciones cuanto antes. Quisiéramos también rápidamente, porque ya me queda poco tiempo, rápidamente entrar a una propuesta que hemos hecho con este grupo de trabajo FIPES y el Instituto Peruano de Derecho Educativo. Hemos identificado nosotros en la ley universitaria una serie de aspectos, de propuestas que deben de cambiarse. Adelante, por favor, con la parte resaltada en amarillo. Y concretamente, una primera propuesta de modificación a los artículos de la ley universitaria, una primera propuesta importante. Acá hay una serie de propuestas, veintitantas, por razones de tiempo me voy a referir a algunas nada más. Está referido con lo que hemos hablado, con el tema de la autonomía universitaria. Nosotros proponemos en el artículo 8 eliminar la frase y demás normativa aplicable. Nosotros creemos que la autonomía universitaria está perfectamente regulada constitucionalmente para universidades, legalmente para universidades y legalmente con la ley de institutos actual y con la que viene, que también respeta la autonomía para institutos de educación superior en las 5 dimensiones que hablamos hace un momento. Por tanto, señalar que la autonomía también va a estar sujeta a demás normativa aplicable corre el riesgo de que esa demás normativa aplicable invente algún tipo de salida que no aplique la autonomía en su verdadera dimensión. Creemos que es suficiente como estar perfectamente redactado en la Constitución y en la ley universitaria y en la de institutos. Siguiente resaltado, por favor. Este tema del artículo 20 del superintendente de la SUNEDU merece un comentario especial. El artículo 20 señala que el superintendente de la SUNEDU es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, titular del pliego, es designado mediante resolución suprema a propuesta del Ministerio de Educación. La intención de este artículo es que el jefe del órgano supervisor y controlador de la calidad educativa, la SUNEDU, dependa del Ministerio de Educación. Evidentemente ahí hay una relación política que nosotros creemos que debe desaparecer. Y debe desaparecer porque la experiencia inmediata nos indica que este artículo, si hubiese sido colocado, por ejemplo, cuando se crea el CINEACE, en este momento estaríamos sin sistema de acreditación. El CINEACE, cuando se crea como órgano autónomo, se crea sin que se vincule a su máxima autoridad con la autoridad política. Yo no voy a faltar a la verdad, ni voy a decir algo nuevo, cuando voy a expresar de que el ministro de Educación estuvo casi obsesionado por desaparecer al CINEACE, porque es exactamente la verdad. Ese es uno de los errores, de los varios que ha tenido dentro de su actuación adecuada el ministro de Educación. Ese es uno de los grandes errores que nosotros hemos identificado. Si eso hubiera pasado con el CINEACE, no tendríamos en este momento, completamente seguro, un sistema de acreditación como lo tenemos ahora. Gracias a que cuando se crea el CINEACE no hubo esa vinculación política de dependencia a la autoridad, en este caso ejecutiva, es que el CINEACE continúa. Por esa misma razón creemos que la superintendente de la SUNEDU no debe ser una expresión de decisión del poder político, sino creemos que el superintendente, como decimos más abajo, debe ser designado por sus demás miembros, como ocurrió en el CINEACE, entre sus pares, que provenían de distintos sectores de la sociedad civil, incluyendo el público. A nosotros esto nos parece muy importante, al margen, por supuesto, de las actuaciones de la superintendente actual de la SUNEDU. No tiene nada que ver con el tema personal, tiene que ver con la forma como se están concibiendo estos instrumentos normativos. Esto debe de cambiarse necesariamente. Es la opinión
nuestra asociación. Siguiente, por favor. Sería saludable que en la ley universitaria, en el artículo 21 referido al régimen sancionador, hubiera sido muy saludable que el mensaje que se diera sea el que se inicie diciendo que el régimen sancionador tiene naturaleza correctiva antes que punitiva. Hay que decirlo, hay que darle mensajes a los actores educativos de que lo que se busca, tiene que haber infracciones, porque tienen que haber sanciones, pero que lo que se busca es corrección, no se busca buscar penas tratando de hacer actitudes de inquisiciones pasadas y antiguas y obsoletas. Adelante, por favor. Creemos asimismo que hay un artículo que tiene que ver, entendemos que todas estas mejoras tienen que darse, pero para el nivel de pregrado, en la situación actual, creemos que debe conservarse el título profesional como una condición para poder enseñar, para poder ejercer la docencia a nivel de pregrado. Si hay maestría, mejor, pero así como en nivel de maestría, quien enseña, quien ejerce la docencia debe ser maestro y a nivel de doctorado debe ser un doctor, creemos que en pregrado debiera bastar con el título profesional. Por lo menos hasta que este tema vaya avanzándose y vaya concientizándose y las universidades puedan tener el tiempo suficiente para ir adecuando sus planillas internas a esta demanda de calidad educativa. Adelante, Martín, ya me estoy pasando con el tiempo. Seguimos, por favor. Seguimos. Pregrado, ya lo hemos visto, Martín, adelante. El tema del 25% de docentes. Este tema es un tema que merece unos cuantos segundos para dedicarlo. La ley señala que en toda institución universitaria, sin importar su condición de privada o pública, por lo menos el 25% de sus docentes debe ser a tiempo completo. Es decir, la ley universitaria estima que el cálculo debe hacerse sobre el número de docentes. Pero las universidades, las públicas, las privadas, las universidades pequeñas, las grandes, las que se dedican a ciencias o a letras, tienen un mundo distinto en materia de contratación. Es decir, tienen sus propias características. No hay uniformidad en materia algunas tendrán necesidad de contratarlos a tiempo completo, otras de contratarlos a tiempo parcial. Cada cual tiene que decidir ejerciendo la autonomía propia que le es concedida. De manera de que aplicar ese 25% en función del número de profesores no nos parece adecuado. Se lo dijimos a la gente de SUNEDU, nosotros en FIPES hemos participado en muchas reuniones para construir estos instrumentos. Una de esas reuniones se tocó el tema del 25%, entendieron y expidieron una norma de aplicación, una norma reglamentaria para aplicar el tema del licenciamiento, en la que se debe entender de que este 25% debe ser calculado en función de las horas de dictado de los respectivos programas y no del número de docentes. Y tiene sentido, porque finalmente el aprendizaje está en función de horas que se establecen. El creditaje es el creditaje que se está imponiendo y que se está aplicando para las instituciones de educación superior también. Por tanto, creemos que eso sería saludable. Sin embargo, normativamente tenemos la ley que dice una cosa, las normas reglamentarias que dicen otra, el reglamento sancionador que dice otra cosa. Eso merece de una revisión y merece de una aclaración para que no existan estas ambigüedades y estas confusiones que se crean al momento de tomar decisiones al interior de las universidades. Adelante, por favor. Seguimos, por favor. Seguimos. Este es otro artículo, es un artículo que además tiene visos de inconstitucionalidad. Este artículo 115.1 señala que la persona jurídica promotora de la institución universitaria se constituye con la finalidad exclusiva de promover solo una institución universitaria. Es decir, en ninguna otra actividad, salvo en educación, quien decida constituir una universidad solamente puede decidirlo por una universidad. Este artículo, lamentablemente, es producto de lo que ocurre en nuestro escenario universitario, lo que ocurre con un candidato que todos conocemos, que tiene más de una universidad y que lamentablemente está socavando la base moral del sistema universitario y sobre el cual FIPES marca una distancia enorme, rechaza ese tipo de comportamientos y conductas. Pero no es posible que el Estado regule en base a un caso concreto. Esa es una técnica no solamente perversa, sino más inadecuada, porque además es inconstitucional.
A nadie se le puede, con la iniciativa privada, permitir crear más de una institución. Reunirá y estará obligado a poder cumplir con todos los estándares. Y si no lo hace, será sancionado. Pero prohibirle que no tenga más de una universidad es absolutamente inconstitucional. Esto debe ser de plano eliminado, rechazado. Adelante. Bueno, son en realidad varias las propuestas. Para aquellos que deseen tener el trabajo, el primero, relacionado con la normatividad y con las propuestas, a partir de mañana pueden ingresar a la página web de FIPES, que va a aparecer en pantalla en algunos momentos. Y bueno, simplemente decirles que estamos muy complacidos, me siento muy complacido de poder haber expuesto de la manera en que ustedes me han escuchado la problemática de la educación superior universitaria y también de institutos. Esperemos que el Estado pueda tener la reacción pronta y modificar aquello que tenga que modificar. Esperamos que los actores políticos que van a tener responsabilidad en la actividad educativa tomen nota y además expresamos nuestra complacencia por poder haberme escuchado en estos momentos y simplemente agradecerles por estos minutos. Gracias, es todo.